Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a este formato nuevamente que teníamos en el olvido prácticamente. Mi nombre es Adrián Guzmán y si es tu primera vez viendo este tipo de videos dentro de CAD, te recomiendo que vayas a ver los otros videos para que sepas más o menos de qué va, ¿no? Te los voy a dejar en la descripción o puedes ir a buscar la lista de reproducción de libros recomendados. Básicamente aquí, digo, en dado caso de que no quieras ir a verla, eh, damos un pequeño feedback de la lectura que estamos abordando, ¿no? Sí te recomendamos libros, sin embargo, queremos hacer una pequeña modificación en el formato, ¿no? Que no solamente sea en libros, ya sé que muchas personas no consumen libros, en ocasiones consumen videos o consumen podcasts o consumen seminarios o conferencias o cursos, ¿no? Incluso. Entonces, queremos ampliar un poquito el panorama y recomendarte en base a la problemática que puedas llegar a tener. Si tú ves los videos anteriores, te darás cuenta que menciono constantemente que vamos a leer los completos, los libros como Cómo ganar amigos e influir sobre las personas o La vaca púrpura de Seth Godin. Y ahí te digo que vamos a leer los completos. Sin embargo, gracias a la retroalimentación de algunos miembros de la comunidad, me di cuenta de que muchas veces no hace falta leer por completo un libro, ¿no? En ocasiones hay temas que son donde hay problemáticas muy recurrentes, ¿no? Entonces vamos a abordar esas problemáticas que algunos de los miembros me han comentado que se encuentra la solución o parte de la solución se encuentra dentro de estos libros. eh, y pues podemos abordarlo, ¿no? Puedo darte la recomendación de qué puedes ver o qué fuentes puedes consultar y en base a eso el formato irá caminando, ¿no? Entonces, hoy vamos a continuar con un tema que sé que puede ayudar a muchos porque existe mucho desenfoque, a veces existe mucho ruido aquí arriba, ¿no? Entonces creo que el tema de hoy dentro del libro de Tim Ferriss de Titanes, sé que puede ayudarte muchísimo este tema. Entonces el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre qué entrenamiento mental se sugiere hacer en orden de poder trazarte metas más concisas, ser más productivo y también poder plantearte un propósito un poco más claro, ¿no? Entonces, si eres nuevo, básicamente la dinámica es, te explico un poco de qué va, de qué habla Tim Ferriss desde mi perspectiva. Puede que me equivoque, igual dime en los comentarios. Sé que hay personas que ya han leído estos libros, entonces sé que pueden dar buena retroalimentación y pueden cubrir esos espacios que a lo mejor no toco dentro del libro, ¿no? O incluso con ejemplos, ¿no? Una vez que explique desde mi perspectiva hacia dónde va, leemos pequeños fragmentos que pueden ser claves, ¿no? Para que también sepas si no tienes el libro, sepas si es a lo mejor algo que te puede beneficiar el comprarlo, el obtenerlo. Entonces, eso es básicamente la dinámica, platicar, leer y comentar, ¿no? Un poco de qué va el libro. Entonces Tim Ferriss empieza este fragmento o este tema que no, dentro de todo el libro tiene ciertos temas que no entran dentro de las entrevistas que él hizo, ¿no? Porque Tim Ferriss, digo, para los que no saben, este libro básicamente es una recopilación que él hizo de diferentes entrevistas que realizó a profesionales, a personas que han tenido éxito, ya sea en los deportes o en finanzas o en el rubro al que se dediquen, ¿no? Y él pues recopiló todas esas entrevistas con puntos que él pensó que eran importantes. Y en este episodio Tim Ferriss empieza, bueno, más bien así se llama el capítulo, que es entrenamiento mental. Literalmente lo pone como entrenamiento mental 101, ¿no? Que en inglés es 101, que es básicamente da a entender como que es lo más básico que necesitas saber para poder entrenar tu mente, ¿no? Y empieza casi siempre con una cita, ¿no? Al principio de un nuevo episodio, de una nueva entrevista que él hizo a alguna persona famosa, alguna persona exitosa. Y en esta ocasión es una cita de Arquíloco, que tuve que buscarlo, es un poeta lírico griego, que igual es interesante también porque te deja entrever muchas
figuras a las que puedes como indagar, ¿no? Que a mí personalmente esa es una de las cosas que más beneficio veo de este tipo de libros, donde son recopilaciones, ¿no? Porque es una persona que ya hizo investigación sobre una figura en particular, ¿no? Entonces, suena interesante porque incluso me hizo buscarlo, ¿no? Arquíloco. Y en esta cita es interesante también porque va relacionado, ¿no? Con el tema que es las metas, ¿no? Muchas veces, o el propósito en ocasiones. Y dice así: no subimos hasta el nivel de nuestras expectativas, más bien caemos hasta el nivel de nuestro entrenamiento. Si bien es muy lógico y muy directo lo que te está queriendo decir, sé que a lo mejor hay algunas personas que no lo comprenden, a lo mejor porque no han pasado por ahí. Yo personalmente, aplicado al emprendimiento, sé que es muy fácil el poder generarte expectativas, ¿no? El hacer metas demasiado grandes en ocasiones, y tienes tú ciertas expectativas, te generas ciertas expectativas, ciertas ideas, a lo mejor demasiado grandes, ¿no? Y en ocasiones no te preparas para ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tienes expectativas muy grandes o expectativas medianamente grandes y no te has preparado? Es decir, no has conseguido habilidades, no te has informado, como pueden ser en muchos escenarios, específicamente en emprendimiento. Puede ser a lo mejor que no has aprendido a vender, por ejemplo, y el tipo del modelo de negocio que tú tienes se basa en gran parte a lo mejor en ti, en que tú vendas un producto o vendas un servicio, ¿no? Entonces ahí tus expectativas son gigantes, pero realmente tu preparación o tu entrenamiento no va acorde con esas expectativas. Y caemos, pues es cuando se dan estos golpes de realidad, ¿no? Después, como te mencioné, pues Tim Ferriss hizo esta recopilación gracias a que pues tiene acceso a muchas personas exitosas. Hace algo parecido, creo que lo mencioné en algún otro video, solamente que ha pasado pues un poco más de un año desde el último video que hice, así que no recuerdo muy bien qué fue lo que mencioné. Pero en ese video creo que sí lo mencioné. Hace algo parecido en este libro como lo que hizo Napoleón Hill en Piense y hágase rico, ¿no? Que fue recopilar las personas más exitosas de ese momento, que si mal no recuerdo creo que fueron los 70s o 60s, no recuerdo exactamente, pero recopiló todo lo que ellos pensaban, sus hábitos positivos, sus inversiones, sus metas, etcétera, ¿no? Todo esto lo recopiló y tomó fragmentos que pueden servir como consejos, ¿no? De cómo hacen ellos las cosas y cómo te puede ayudar a ti. Entonces, en esta recopilación que él hizo, Tim Ferriss notó que existe un gran porcentaje, si mal no recuerdo, sí, más del 80% de las personas que él entrevistó tienen un patrón en común. ¿Qué quiere decir esto? Que comparten algo en común, que todas tienen ese algo en común que les ayuda a ser más productivos o a no desenfocarse tanto, ¿no? Y es que muchos de ellos utilizan la meditación o la atención plena, ¿no? El mindfulness, que existe mucho de eso ahorita actualmente. De hecho, se desató gracias a lo que pasó con toda la pandemia, etcétera. Pero muchos de ellos lo hacen parte de su vida. Existen casos excepcionales, como lo menciona Tim Ferriss, de personas que lo hacen por un corto periodo de tiempo y ya no necesitan volver a hacerlo, porque ya lo integran como a su ser, ¿no? Y ya lo hacen de manera casi inconsciente. Una de las referencias que menciona Tim Ferriss dentro de este capítulo específicamente, creo que lo mencioné ya antes, pero es Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que es el Terminator, todos lo conocemos, es un actor muy famoso, que de hecho su historia está bastante interesante, quizá incluso lo vayamos a ver dentro de este mismo libro, porque es muy interesante y creo que tiene muchos tips que te pueden ayudar, ¿no? Pero él como referencia lo utiliza él, ¿no? Y también nos comparte un poquito de cómo lo perciben ellos, ¿no? Ellos lo perciben como cultivar una conciencia del presente que te ayuda a ser no reactivo. Esto quiere decir básicamente no ser reactivo, sino proactivo. La gran diferencia es que el reactivo casi siempre posterga las cosas o en ocasiones te impide ser productivo, ¿no?
El proactivo, pues obviamente, o adelanta tareas o en ocasiones, en lugar de estar ocupado, se enfoca más en ser productivo, ¿no? Después Tim Ferriss nos dice un poco más, nos habla, ¿no? Sobre la meditación y la atención plena. ¿Qué es eso, no? ¿Cómo nos puede ayudar? Es una metahabilidad, así es como lo percibe él, que mejora todo lo demás. Empiezas el día practicando la concentración cuando no es necesaria. Sentado en el sofá durante 10 minutos, aquí nos dice un poquito de cómo hacerlo, de manera que conseguirás concentrarte mejor más tarde cuando sí sea necesario. Y aquí hace una comparación, ¿no? Entre uno y otro, porque muchas veces lo vemos como solamente ayuda a cierto sector de la población o a cierto sector, a cierto rubro, ¿no? Aquí nos pone atletas de alto rendimiento o emprendedores de alto rendimiento, si quieres verlo así, pero ¿cómo te ayuda a uno y otro? A un atleta, pues obviamente el estar concentrado y no sufrir a lo mejor alguna lesión o el ser descalificado también muchas veces si es que te dedicas dentro de lo profesional. Pero dentro del emprendedurismo o dentro de los negocios, a lo mejor eres un empresario, dentro de las negociaciones es súper importante estar concentrado y el poner atención. Me ha tocado muchas veces personas que están dentro de una conversación y no prestan atención a ciertos detalles, ¿no? Y por ello es que muchas veces o no logran concretar una venta o una posible colaboración, ¿no? La concentración es algo súper, súper importante, ¿no? Y por eso es que lo menciona y hace esta comparación entre uno y otro. En negociaciones, como lo mencioné, durante conversaciones con un ser querido, también si estás en casa, en ocasiones las relaciones de pareja también, o no necesariamente de pareja, quizá a lo mejor con un familiar, con tu padre, tu madre, tu hermano, suele suceder que no prestamos atención, no estamos presentes, estamos pensando en otra cosa. Entonces la meditación y la atención plena ayudan un poco a entrenar ese músculo, ¿no? A entrenar esa, bueno, como lo menciona él, creo que lo menciona mejor, esa metabilidad, ¿no? De poder prestar atención. Que si bien sí te vas, pero tienes esa metabilidad que te hace volver a enfocarte, ¿no? Para realizar el máximo de pesos muertos, aquí otra vez vuelve a lo deportivo, la fusión mental con un vulcánico. Sí, vulcaniano. No sé exactamente a qué se refiere, pero como te digo, hay muchas cosas en el libro que no aplica para todos. Lo bueno de este libro es que lo aborda de alguna manera para quienes no están tan adentrados en ese mundo, ¿no? Del fitness o incluso también de las personas que toman, como él lo menciona, los psicodélicos, ¿no? Hay personas que los satanizan y dicen, no, no me interesa, eso es malo y puedo volverme adicto, pero él lo ve desde un punto de vista incluso hasta científico, ¿no? ¿Cómo es que te puede ayudar si sabes lo que estás haciendo? Después menciona, aquí nos dice otra vez, nos sigue narrando un poco de cómo lo podemos utilizar, ¿no? Si quieres mejores resultados con menos tensión, menos bucles mentales, centrados en debería haber dicho X. ¿Cuánto no nos pasa eso? Etcétera. La meditación actúa como un baño caliente para la mente. Tal vez seas una máquina de conquistar el mundo con una concentración exquisita, pero quizá necesites calmarte unos minutos al día antes de agobiarte. Esto también es muy interesante y a mí me pasó específicamente, donde yo pensaba que no necesitaba como esta herramienta, yo lo percibo más como una herramienta, ¿no? A la que puedes recurrir, ¿no? Que es la meditación, incluso casi hasta consultar, ¿no? Donde yo pues no sentía que lo necesitara porque no me sentía cansado, no, mentalmente ni físicamente, no me sentía cansado, no me sentía agobiado, no me sentía estresado, no sentía nada de esas cosas que yo creía que necesitaba sentir para poder recurrir a este tipo de herramientas, ¿no? Sin embargo, como él lo menciona, cuando no te das ese tiempo o ese lapso, tarde o temprano te cobra factura. Entonces es bueno poder tener esta herramienta para prevenir y no corregir, ¿no? Es una gran diferencia entre lo preventivo y lo correctivo. Cuando tú corriges, normalmente es porque ya cobró esa factura sobre ti. Pero si tú previenes, pues de alguna manera puedes recurrir a ello y bajar esos niveles de estrés sin necesidad de que se represente como una enfermedad o como una condición, ¿no? Es importante tenerlo
dentro de nuestro arsenal, ¿no? Sea lo que sea que vayamos a hacer, si eres un deportista, si eres un emprendedor, que creo que mucho de nuestra comunidad es emprendedora, pero no por eso quiero nada más dejarle a los emprendedores, sino a todas las personas, incluso los que quieren mejorar sus relaciones con familiares, amigos, etcétera. Si tú no paras por un momento y analizas dónde estás parado y te haces ciertas preguntas, suele cobrarte factura tarde o temprano, ¿no? El estar constantemente en movimiento. Sé que muchas personas tienen muchísima energía, pero también en ocasiones voltean atrás y se dan cuenta de que haber tomado ese tiempo les hubiera ahorrado a lo mejor muchos disgustos, ¿no? Y curiosamente aquí lo menciona, después de haberte dicho esto, lo vuelve a mencionar, ¿no? La meditación me permite dar un paso atrás para obtener una perspectiva del observador. Es decir, ponerte en un tercer plano, ¿no? En una tercera persona, en la perspectiva de una tercera persona que está viendo las cosas desde fuera, ¿no? Que te ves a ti mismo y puedes darte cuenta, que yo sé que para muchos suena muy abstracto, pero puedes darte cuenta de ciertas cosas que estás pasando por alto, ¿no? En ocasiones, yo, por ejemplo, de cuando yo inicié a emprender o más bien cuando me empezó a interesar todo este tema, era muy diferente porque lo hacía de una manera visceral, ¿no? Casi que visceral. Es decir, sin pensar en lo que pueda ocurrir o lo que pueda pensar alguien más, ¿no? Y eso de alguna manera, por la manera en la que yo iba progresando dentro de lo que estaba haciendo, me iba a terminar lastimando. Iba a terminar, y no físicamente, ¿no? Pero iba a terminar lastimando mi emprendimiento. Y el haberme dado cuenta, gracias a estas herramientas, que te digo que es importante, el pararte y verte desde una tercera, desde la perspectiva de un observador, como lo menciona él, te ayuda a entender eso. Y otra vez, lo previenes en lugar de corregir, ¿no? Y aquí finaliza esa idea, ¿no? De forma que observo mis pensamientos en lugar de derrumbarme con ellos. Me permite salir de la lavadora y observar con tranquilidad el centrifugado del interior. Obviamente utiliza la analogía, ¿no? De la lavadora, pero es como todo está ocurriendo. Sin embargo, como estoy desde fuera, estoy viendo dónde estoy fallando o dónde no me siento cómodo, con qué no me siento cómodo. Eso también es importante, con qué cosas no me siento cómodas de lo que están ocurriendo. Y darte cuenta de qué es lo que está pasando, no solamente desde tu perspectiva, sino desde lo que la otra parte, en dado caso de que tengas alguna discusión con alguien más, desde la otra parte, qué es lo que sucede y qué es lo que me causa a mí esa cosquilla, ¿no? Esa inconformidad. Te digo, o sea, te puede ayudar desde muchos ángulos si sabes cómo hacerlo, pero esto es como un músculo, tienes que entrenarlo, ¿no? Tienes que perfeccionarlo y es lo que después nos dice dentro de este capítulo, ¿no? La mayoría del tiempo, dice él, que permanecemos despiertos, nos sentimos como si estuviéramos en una trinchera en la línea del frente, con un montón de proyectiles que nos pasan silbando al lado de la cabeza. 20 minutos seguidos de meditación me permiten convertirme en el comandante que contempla, otra vez otra analogía, el campo de batalla desde una colina cercana. Veo el mapa del territorio y puedo tomar decisiones de alto nivel. Aquí hace una cita, ¿no? De algo que podría decir un comandante, quizá. Esos chicos no deberían estar luchando ahí. ¿Qué carajo hace el regimiento B ahí arriba? Llámalos, necesitamos más tropas en el cerro para llegar al objetivo. Deberíamos perseguir A, B, C en ese orden. Ignora todas las demás supuestas emergencias hasta gestionar estas de aquí. Estupendo. Ahora respira hondo y actúa. Obviamente todo esto es una analogía que él utiliza, ¿no? Pero si tú realmente te pones en el papel, ¿no? Como de este comandante, como lo menciona Tim Ferriss, tú puedes darte cuenta de cómo mover tus piezas, ¿no? Quizá verlo como el ajedrez, ¿no? En el ajedrez, pues digo, yo no sé jugar ajedrez, pero las damas chinas, que es lo más fácil, ¿no? O las damas inglesas, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero que son estas fichitas redondas, donde tú necesitas hacer movimientos muy simples. Y en ocasión pasamos por alto el movimiento más simple de todos. A todos nos ha pasado, creo yo. Y ese movimiento puede costarnos
pues la partida, ¿no? El juego, ese juego en específico. Y eso es lo que a veces, por simple que parezca, que sé que este capítulo puede llegar a ser muy simple para muchas personas que ya han trabajado en sí mismos. Sin embargo, no me van a dejar mentir esas personas que ya lo han trabajado, que no es tan fácil. Es decir, no es como enchilame esta gorda, como decimos aquí en México, ¿no? O sea, es realmente prestar atención y eso es desafiante. Después, ahora sí, Tim Ferriss nos dice cómo hacerlo, ¿no? Cómo nos explica más que nada, nos da algunos puntos en números, nos da del 1 al 5 de qué es lo que puedes hacer, ¿no? ¿Cómo saber qué te funcionará mejor a ti? Prueba con una de las siguientes cosas o con más de una. A mí me fueron bien todas de ellas. Y lo mismo le ocurrió a cientos, sino miles de mis seguidores. Él, por ejemplo, platica sobre Headspace, posiblemente algunos ya lo conocerán. Cuando salió este libro todavía no estaba Headspace en Netflix. Estos capítulos, ¿no? Donde te ayudan como la meditación guiada por medio de que surgió de una aplicación y puede llegar a serte muy útil. A mí personalmente yo lo intenté con Headspace. También te menciona a Calm, que es Calm para los que están en Spotify. Pero realmente yo utilicé más Headspace, creo, porque Calm creo que es de pago, si mal no recuerdo. Igual déjenme saber en los comentarios. El programa gratuito Take 10 de Headspace te guiará 10 minutos al día durante 10 días, ¿no? Algunos de mis entrevistados también usan Headspace para conciliar el sueño. Aquí nos sigue dando como testimonios, ¿no? De que por qué probar Headspace. Igual lo puedes probar, como lo dijo él, es gratuito. Calm, por otro lado, no sé si sea gratuito, pero Headspace sí, entonces lo puedes probar. En dado caso de que no seas, a lo mejor vayas empezando, ¿no? Que no seas tan bueno a lo mejor como para poderte plantear el estar sin hacer nada, entre comillas, y el ponerte, simplemente sentarte, ¿no? No es necesario, creo que lo dice en alguna parte del capítulo, pero no es necesario el que te pongas en la flor de loto, ¿no? Que es la pose esta de yoga, donde cruzan las piernas y todo, o sea, simplemente sentarte y, y empezar, ¿no? Tomar ya sea con la aplicación o por tu cuenta. Otra de las cosas que nos recomienda él es escuchar una meditación guiada por Sam Harris o por Tara Brach, que igual también son entrevistados que él tiene dentro de este libro. Quizá también los vayamos viendo, dado caso de que vea que hay algunos temas que puedan servirte. Que es básicamente es eso, ¿no? Es una meditación guiada. Después nos dice, haz un curso de meditación trascendental. Este sí te cuesta. Eh, Aquí menciona, digo, este libro creo que es del 2017, 2016, y él dice que a él le salió en $1,000 o un poco más, ¿no? Entonces es un poco caro esta opción que nos da. Sin embargo, nos vuelve a decir, ¿no? Que no es necesario invertir tanto. Esto simplemente es ya en un caso extremo donde sientas tú que a lo mejor intentaste todo y no puedes. Quizá en tu ciudad o en tu país, en dado caso que no seas de México, quizá existan opciones más económicas, ¿no? Para ti. Simple y sencillamente él como lo ve es tener esa presión social de tener un profesor contigo, ¿no? Ese compromiso que a veces te da el inscribirte a un curso, ¿no? En dado caso de que seas una persona, pues, responsable, ¿no? Porque digo, hay personas a las que no les afecta a lo más mínimo el inscribirse a un curso y no asistir. Entonces, si eres una persona que crees tú que puede orillarte a decir, no es que no puedo faltar porque tengo un compromiso, quizás sea una buena opción para ti. Después nos menciona otra opción. Si quieres intentar la meditación basada en el mantra sin hacer ningún curso, puedes sentarte y repetir en silencio una palabra de 2 sílabas, ¿no? Durante 10 o 20 minutos antes de hacer ninguna otra cosa por la mañana. También eso te puede ayudar. Yo personalmente, a mí no me funciona tanto esta específicamente. A mí me funciona más el estar en estado completamente en blanco y intentar enfocarme solamente como en cosas que puedo hacer mejor, que yo sé, que estoy consciente que puedo hacer mejor y encontrar a lo mejor esas soluciones, ¿no? Dentro de mi mente. A mí, por ejemplo, me funciona muy bien eso, el crear escenarios, posibles escenarios, ¿no?
Prueba hacer uno o más de los ejercicios que propone Chad Meng Tan. Aquí todo esto se les va a aparecer en pantalla, digo, para los que están en Spotify. Por eso les mencioné al principio de que es mejor que vayan a ver el video, que es simplemente eso, ¿no? Al ser una meditación guiada, no sé exactamente a qué se refiera, pero son ejercicios que te pueden ayudar. Está dentro de las páginas también, igual lo vamos a ver si necesitamos verlo, ¿no? ¿Cuánto te tardas en obtener resultados, no? Aquí él nos propone hacerlo durante 7 días para poder obtener resultados. No es necesario que hagas 30 minutos, 60 minutos. Él menciona que con 15 minutos, 20 minutos es suficiente. Lo importante es que empieces de poco a más, de manera gradual, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo que no conoces, que desconoces o que no disfrutas al 100% porque no entiendes el resultado que puedes obtener de ello, una de las cosas puede ser el ejercicio. Hay muchas personas que odian el ejercicio, a lo mejor porque no han encontrado el ejercicio ideal. Sin embargo, aunque hagan un ejercicio que no disfrutan, si estas personas empiezan a ver un resultado, es más probable que estas personas mantengan esa rutina, ¿no? Es algo muy curioso. En el ejercicio es un ejemplo que puse. Creo que es de los más difíciles de ver un resultado porque justamente por eso muchas personas se desmotivan, porque como no ven un resultado, lo abandonan. Te ves al espejo al mes y ves que no has obtenido ningún progreso porque no es visible para ti y lo abandonas, ¿no? Es eso lo que pasa. Pero en este caso él menciona que 7 días es suficiente como para poder crearte ese hábito de empezar a hacerlo, ¿no? No hagas más de 15, 20 minutos a lo que él menciona porque puede ser contraproducente, ¿no? También aquí nos da 2 páginas que te pueden servir. Coach.me, que es coach.me, o stick con ckk.com. Stick, así como se escucha, ¿no? Completa las 7 sesiones antes de imponerte tiempos ambiciosos, es lo que te menciono, ¿no? Después él menciona un ejemplo del Dalai Lama, ¿no? De que le preguntaron alguna vez cuánto tiempo hace falta para conseguir efectos que claramente te cambien la vida. Esto una persona se lo preguntó al Dalai Lama y él respondió que unas 50 horas. Ahora, no es esto lo que necesitas. Te digo, toda esta información en específico puede ser dependiendo el juicio de quien te lo diga, ¿no? O el juicio de quien lo reciba también. Porque a lo mejor es una persona como Arnold Schwarzenegger, como él lo menciona, que solamente hizo durante un año de manera de práctica diligente de meditación o de mindfulness durante todo un año. O sea, fue el constante durante todo un año. Recalibró su vida y ya nunca más volvió a necesitar hacer la meditación. Entonces, existen casos que son especiales, ¿no? Pero más que nada es enfocarlo a ti. ¿Qué te funciona mejor a ti? Puedes probar a lo mejor hacer hasta 5 minutos. Y si sientes que en los 7 días no fue suficiente, a lo mejor lo haces a 10 minutos o 20 minutos, ¿no? O a lo mejor no es la meditación, a lo mejor es el ejercicio. Yo, por ejemplo, la lectura, en este caso, me ayuda mucho a ejercitar esto mismo que él menciona, ¿no? Que es, no se trata de no distraerte en lo absoluto. Claro que después de meditar te vas a distraer. Si eres una persona muy distraída, todavía más te puedes distraer. Lo importante no es el no distraerte, sino el volver a enfocar esa dirección. Si tú te desenfocaste con algo, que puedas volver a tornar tu atención hacia eso que necesitas conseguir, que necesitas terminar, ¿no? Llámese un trabajo, una plática a lo mejor que tienes con alguien que en el nivel micro, que, es decir, en una plática pues puede pasar, ¿no? Que seas una persona que se distrae demasiado y a lo mejor esto puede ser la raíz para muchas personas que dicen que no son buenas con los nombres. Es una de las cosas que pueden funcionarte. Si tú te dices a ti mismo que no eres bueno con los nombres, quizás es porque te distraes demasiado al momento de escuchar el nombre de la persona. No necesariamente tiene que ser el desinterés, aunque sí es el caso de muchos, ¿no? Después nos menciona un poquito de todo, ¿no? Lo que es. Aquí dice incluso, esta cita es súper, súper buena. Tara Branch
menciona dentro de la entrevista que le hizo Tim Ferriss que el músculo que ejercitas es volver a centrar la atención en algo. Mis sesiones, ahora Tim Ferriss lo dice, mis sesiones consisten en 99% en pensar en tonterías, pero lo que importa es el otro 1%. Si dedicas un solo segundo a reparar en esa dispersión y a volver a centrarte en tu mantra o lo que sea, la sesión habrá sido fructífera. Lo que te mencioné. No se trata de no distraerte. Claro que te vas a distraer, claro que vas a pensar en cosas absurdas, sobre todo si vas empezando. Aquí la cuestión es más que nada el volver a centrarte, el volver a volver otra vez a ese punto donde comenzaste con una determinación y esa determinación fue trabajar en algo en específico. Quizá, ¿no? Quizá en tu mantra o quizá en otra cosa que te esté funcionando en ese momento, que estés en lo que estés trabajando en ese momento, ¿no? Y después esta cita también es muy buena. Si te frustras es porque te has impuesto metas demasiado altas o sesiones demasiado largas. Repito, durante 7 días amaña el juego para que puedas ganar. La meta no es relajar la mente, lo que dará a tu cerebro un berrinche hiperactivo. La meta es observar tus pensamientos. Si empiezas a reproducir alguna idiotez en tu mente y te das cuenta, di en tu interior pensar, pensar y vuelve a concentrarte. Esto, digo, sé que a muchas personas les puede servir. Sé que no puedo leer todo el capítulo dentro de un video porque pues básicamente creo que no sería tan fructífero, ¿no? A lo mejor si te lo explico con mis palabras, pues es un poquito más fácil de percibir, ¿no? Mi experiencia, por lo menos, de esto en específico. Como te dije, yo no lo hago específicamente como él lo dice, pero sí lo hice en algún momento, ¿no? Cuando vas iniciando, pues tienes que empezar por una parte, ¿no? Yo lo hago más en tiempos que se pueden, pero ya no lo hago tan seguido como antes. Y eso es algo interesante, porque ya no necesitas todo el tiempo estar haciéndolo. O sea, como que trabaja de manera inconsciente, ¿no? Y pues, como no podía ser, una frase de Abraham Lincoln: dame 6 horas para talar un árbol y dedicaré las 4 primeras a afilar el hacha. Aporrear árboles, como dice Tim Ferriss, con un hacha no es manera de ir por la vida. Prueba durante 7 días y afila tu mente. Y después termina con un cuestionamiento, ¿no? ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes si empiezas hoy a meditar un poco, ¿no? A lo mejor no es meditar, como te digo, en mi caso puede ser el simple hecho de, de leer, te puede ayudar. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Que te puedan ayudar. Aquí moví la cámara, yo para los que están en Spotify, por eso tuve ese tartamudeo. Pero a lo mejor puede ser eso, ¿no? El meditar, puede ser el leer, puede ser a lo mejor un podcast. Hay personas que están escuchando y se centran tanto en lo que están escuchando, como es mi caso, que, que estás ejercitando sin darte cuenta como el poner atención a algo en específico. Al leer me pasa mucho, ¿por qué? Porque leo otra vez el mismo párrafo hasta no prestar atención totalmente a lo que estoy leyendo. Por eso absorbo esas partes que realmente sé que pueden ser algo cruciales para poder entender el tema, ¿no? No te digo que me pasa con todo, tiene que llamarme la atención, si no, por más que lo intento, no pasa. Pero si es tu caso, a lo mejor si te interesa lo que está sucediendo realmente y no puedes prestar atención, quizá debas de empezar a trabajar en esa atención, en prestar atención. Eso es una habilidad, una metahabilidad, ¿no? El tener esa herramienta a la disposición. Entonces, si esto te sirvió, comenta, ayúdanos compartiendo, ya sabes. Y pues cualquier cosa, ya saben que aquí vamos a estar. Volvimos con este tipo de formatos y esperamos que te sean de mucha ayuda. También te recuerdo que puedes seguirnos en Spotify. Si estás viendo esto en YouTube, puedes seguirnos en Spotify como Cat Podcast. Los que están en Spotify pueden ir al canal de YouTube como Cat Centro de Aprendizaje y Desarrollo. Y nos vemos en la próxima. Chao.